Buenas tardes con todos. Mi nombre es Boris Musalve. Muchas gracias por la invitación de la Capatec para dar ante todos ustedes esta charla de cómo maximizar la omnicanalidad en el retail con inteligencia artificial. Entonces, dado esta temática, quería contarles un poco la experiencia que hay alrededor del mundo respecto a cómo está el tema de maximizar la omnicanalidad. Y la verdad que podría tomarme toda la presentación y al final llegar a conclusiones, pero la verdad que prefiero ser un poco distinto y comenzar desde el inicio diciéndole lo que consideramos que es necesario para lograr justamente esta receta, o sea, maximizar mi negocio a través de omnicanalidad y con inteligencia artificial. Entonces, como conclusión, y como, si quieren, como introducción a todo lo que va a venir para adelante, lo primero que les voy a recomendar es, por favor, entiendan la experiencia de su cliente, de tu cliente. Sí, no podemos pensar en como retail, sí, en lanzarnos a múltiples canales o decir yo voy a meter un chatbot o esto acá, si realmente no entendemos cuál es la experiencia del cliente, sí, de su cliente. Y eso es un tema de lo que vamos a hablar más adelante. Después de que entendí a mi cliente y entendí, bueno, mi cliente por dónde quiere ser atendido, si le gusta seguir viniendo a la tienda física, si le gusta utilizar más la página web, o si de repente prefiere utilizar el teléfono celular y por el teléfono celular, ¿qué experiencia darle? Entonces, entendiendo eso, voy a poder priorizar los canales de la experiencia para poder tener una omnicanalidad exitosa. Porque si yo me lanzo por múltiples canales y no organizo bien la experiencia, no organizo bien esto tecnológicamente, muy difícilmente voy a ser exitoso. Entonces, ese es el siguiente paso, priorizar los canales. Una vez que tengo priorizados los canales y digo, a ver, yo soy un retail y como retail tengo mucha presencia física y la presencia física sigue siendo importante para mis clientes y vamos a ver por qué. Pero aparte de eso, de ahí yo tengo mi e-commerce, tengo comercio por mi celular, tengo a lo mejor por el call center, por el contact center, tengo por WhatsApp, por redes sociales, etcétera. Sí, hay que entender cuáles son de esos canales realmente los que son efectivos, los que voy a utilizar. Y una vez definido eso de ahí, ahora sí los conecto y los integro correctamente, tanto desde el punto de vista tecnológico como el punto de vista de experiencia. No sé si a ustedes, por ejemplo, les pasa con Netflix. Netflix tiene una excelente experiencia omnicanal, por ejemplo, ¿no? Yo comienzo a ver una película, una serie por el televisor de mi habitación, de repente lo continúo viendo desde mi celular y en mi celular reconocen y saben dónde me quedé exactamente al minuto. Y después voy a otro dispositivo y entonces eso es una experiencia omnicanal. Que yo pueda seguir manteniendo el hilo de mi proceso, de mi negocio, a través de mis distintos canales, sin importar por dónde haya entrado el cliente y por dónde él quiera continuar. Entonces, eso es importantísimo y eso es a veces muy complicado de conseguirlo y sobre todo desde el punto de vista de procesos internos y segundo, ya en lo tecnológico. Lo siguiente, pues, con toda la información que yo tengo de mis clientes, pues, para maximizar, yo tengo necesariamente que utilizar analítica para poder predecir su comportamiento, predecir mi negocio, predecir cuáles son los mejores productos o soluciones que puedan requerir mis clientes. Y para eso la analítica es una herramienta fundamental y la vamos también a ver más adelante. Y una vez que he entendido mis clientes, he entendido qué canales quiero utilizar, he entendido la experiencia que él quiere tener, lo he analizado, sé cómo brindarle información, sé en qué momento dárselo, sé por qué canal hacerlo, sé qué producto le interesa, sé por qué producto me interesaría que él también vaya adquiriendo y poderle dar información. Ahí a lo mejor puedo incluir inteligencia artificial. Bueno, la anterior ya tiene su inteligencia, ¿sí? Pero inteligencia artificial como tener chatbots, elementos conversacionales cognitivos, etcétera, para influir dentro de mi negocio, mis clientes, es el último punto. Entonces, fíjense cómo de primeras, ya les he contado, ¿sí? Cuáles son los 5 puntos importantísimos, claves, para que el retail pueda maximizar su omnicanalidad con inteligencia artificial. Entonces, ¿y por qué estamos hablando tanto de esto acá? ¿Por qué la Capatec me ha invitado a hablar de esto acá? Porque pues
Sucede pues que estamos en esto de la pandemia, todos lo sufrimos, espero que todos estén muy bien de salud a propósito, y perdón por no haberlo dicho antes, ustedes y sus familias. Y bueno, pues hay este meme que salió por ahí que decía, no, ¿y cuál fue el verdadero generador de la transformación digital en tu empresa? Y finalmente la respuesta es el COVID. Sí, y debido al COVID, pues hay una aceleración de la digitalización de los negocios, y vamos a ver cuáles son esas tendencias en el retail que efectivamente están influyendo a esta digitalización. Y hay que entender que digitalizar un negocio no es tener una pequeña área, no es tener, tener presencia en redes sociales, no es tener solamente el e-commerce, sino realmente es pensar en digital, pensar en cómo explotar digitalmente las cosas, cómo realmente que los procesos de mi negocio sean operados digitalmente, y buscar agresivamente las oportunidades de automatización que pudiesen existir. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que ha sucedido es que pues efectivamente hay unas nuevas tendencias de consumo. Hay un crecimiento obvio y claro en bienes de consumo básicos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con comida, todo lo que tiene que ver con casa, ¿sí? Y obviamente, y eso creo que son cifras que se han barajado mucho y que se han mencionado mucho por todos lados, todo lo que tiene que ver con diversión, todo lo que tiene que ver con eh, bienes suntuorios como joyería, cosmética, etcétera, han bajado su consumo, ¿sí? Entonces la gente, pues porque evidentemente también hay un proceso recesivo de forma económica, ha disminuido su gasto. En algunos países hablamos de que los consumidores han bajado un gasto en un 20%, en un 15%, que son cantidades, o sea, son monstruosas, cantidades monstruosas nunca antes vistas, por lo menos de la mayoría de las personas que estamos vivos en este planeta, ¿sí? Y eso pues ha cambiado los hábitos de consumo, ¿sí? Pero lo interesante es que el 60% de esas compras hoy en día se realizan por medios digitales, ¿sí? Y por tanto hay que también optimizar las cadenas de suministro. Y eso, esa tendencia del consumo, hay también unas tendencias de digitalización, y estas son aterrizadas específicamente a Latinoamérica. Y como pueden ustedes apreciar en estos cuadros, ¿sí? Eh, hay ciertos canales que se han disparado, ¿no? Entonces ustedes ven acá al lado superior derecho, ¿sí? Como por ejemplo los supermercados se han crecido en un 8%, lo cual es un número importante para el volumen de lo que genera un supermercado. Y por el otro lado, también ustedes ven acá al lado derecho que en el e-commerce ha duplicado su demanda, del 13 al 27% después de la pandemia. Entonces, definitivamente lo digital y lo físico, sí, tienen relevancia en ciertos formatos. Obviamente hay otros formatos que han sido impactados porque obviamente lo que se hacía en algún otro lado que ha disminuido en procura de aumentar en otros lados. Sí, y efectivamente vemos como las tendencias en Latinoamérica hasta el 2024, cómo está el crecimiento, ¿sí? del e-commerce a nivel regional. Y una de los que más crecen a nivel latinoamericano es justamente el Caribe y el resto de Latinoamérica, de los países que están mencionados acá. Dentro de esos está Panamá, dentro de esos están algunos países de Centroamérica, etcétera, y pues hay un crecimiento de 10 puntos. Entonces, evidentemente, como negocio, como retail, yo quiero agarrar esa oportunidad, quiero ser exitoso en esa oportunidad, quiero que mis consumidores me conozcan y trabajen por ahí. Sin embargo, uno de los mayores retos que también está dentro de este estudio hecho por la empresa Statista está que hay mucha gente que se queja del nivel de servicio de los e-commerce, porque pues no han satisfecho correctamente la demanda, no han satisfecho correctamente los tiempos de entrega, etcétera, ¿no? Entonces hay un estudio que también hay una insatisfacción y una decepción de ese tipo del canal digital, y por tanto posiblemente al decepcionarse del canal digital vayan a seguir buscando otro tipo de canales. Sin embargo, hay que tener claros, ¿no? Hoy en día, si tu negocio es un retail, en el lugar de ella, en nuestro sitio, ¿por qué criterio hoy en día estamos comprando, escogiendo una marca, escogiendo un producto? ¿Es por el descuento o es por una experiencia digital adecuada? ¿Es por la facilidad de hacer operaciones recomendadas por un amigo a lo mejor en la red?
Hoy en día, pues a mí me ha sucedido, ¿no? Yo he comprado muchísimas cosas, a veces ignorando ciertos descuentos que me llegan al celular y he escogido más bien aquellas recomendaciones que me han dado. He escogido aquellas experiencias positivas de compra y a veces lo he comprado por WhatsApp, a veces lo he comprado por Facebook, a veces lo he comprado directamente por la página web, etcétera. Sí, a veces llamando por teléfono, me apareció el teléfono por ahí de un recomendado, pero la experiencia fue digital, porque hubo un proceso dentro de mi experiencia como cliente en que digitalmente fui influenciado. Y si ustedes analizan, cada uno de ustedes van a ver que absolutamente todos hemos tenido una experiencia digital en los últimos, diría, 60 días para adquirir algún bien o servicio. Entonces, si ya desde el 2017, imagínense, estas son fotos del 2017, ya el retail físico venía deprecándose, venía teniendo problemas, ya se hablaba de un montón de cierres de tiendas en un montón de sitios, pues uno de los casos más famosos, JCPenney, etcétera. Bueno, hay un montón. Sí, ahora en la pandemia salió también una serie de cierres de otras grandes superficies y de tiendas. Y eso se da por dos factores. Obviamente, pues la mayor presencia digital de las cosas. Obviamente también por un problema económico, donde el problema económico pues hace que ciertos modelos de negocio no lleguen finalmente a surgir. Y tercero, pues porque hay un comportamiento de una experiencia de los clientes distintas que hay que entenderla. Esta foto es en Estados Unidos y el comportamiento en Estados Unidos decía que ya los jóvenes, aparte de comprar digital, ya no les gustaba ir a los shopping malls, sino no les gustaba ir a los malls. ¿Por qué? Porque ya estaban buscando una experiencia más personalizada y no encontrarse en los malls exactamente siempre con el mismo display, con las mismas tiendas, etcétera, sino que querían una experiencia urbana distinta, ¿sí? Entonces, y eso comenzó a hacer que la generación millennial se mueva de los malls hacia otro tipo de experiencia de consumo. Ahora, pues ni se diga con los Zetas, con la generación Z tiene otro tipo de comportamiento. Y esto nosotros lo corroboramos cuando como Kruger hicimos un estudio del comportamiento de dos retailers, tanto o de shoppers, de dos tipos de retailers en Ecuador y en Bolivia. Entonces el uno era electrodomésticos y el otro era algo de un segmento más financiero. En los dos casos, el 80% de las personas comunes de Latinoamérica, comunes me refiero que pertenece a un hogar que de forma básica gana alrededor de unos $800 mensuales, ¿sí? No estoy hablando de gente que tenga ingresos muy altos o que sean súper ejecutivos o vicepresidentes de empresas, sino el común latinoamericano. Cualquier persona de la calle en Latinoamérica tiene un comportamiento híbrido. ¿Y a qué me refiero con híbrido? De que combinan lo digital con lo físico, ¿sí? Amazonean o googlean las cosas para tener una referencia de compra. Ya sea que lo hagan de forma directa o ya sea que se lo pidan a un amigo, a un familiar, al hijo, a quien sea, pero todo el mundo dice, oye, ¿tú qué sabes de Internet? Mírame esto que me quiero comprar, a ver si está bueno. El 80% de la gente lo hace. Entonces tienen una experiencia bien simpática porque combinan, como digo, lo físico con lo digital. A veces van a la tienda física, ven un artículo, les gusta, toman la referencia, van a internet, lo chequean, a veces lo compran ahí o a veces regresan a la tienda y lo compran en la tienda. Entonces, no nos dejemos engañar cuando ustedes a lo mejor con retailers dicen, oye, pero mi conversión en el canal digital apenas es del 3%. Puede ser que en la página web, en el e-commerce, tengas esa conversión. Pero resulta que la experiencia digital no la puedes descuidar en ningún momento, desde el momento en que tú tienes que hacer la atracción de clientes hasta el momento específico de la compra y el posterior, ¿sí? El posterior de la compra. Entonces, en todo ese proceso, tienes que cuidar tu proceso digital por los distintos canales por los cuales tus clientes te consideran a ti como marca, como producto, como servicio. ¿Ok? Entonces, no hay que descuidarlo. Entonces, ¿cuál es el reto finalmente de los negocios? ¿Cuál es el reto de los negocios y ahora con más fuerza? Es poner al cliente en el centro. Está clarísimo que por más buen producto que tú tengas o creas tener, si no estás satisfaciendo correctamente la necesidad de tu cliente,
¿sí? Y si no le estás contándolo de forma adecuada, si no lo transmites de forma adecuada, si no le llegas por el canal adecuado, muy difícilmente vas a tener éxito en una estrategia unicanal o cualquier tipo de estrategia. Y más aún que ahora el consumidor está evolucionando, los canales de consumo están evolucionando. Entonces pongamos al cliente en el centro. Pero para eso hay que entenderlo, hay que entender sus intereses, hay que entender la cultura, hay que entender cuáles son las motivaciones, los miedos, los dolores, ¿sí? ¿Qué solución quieren, qué tienen en la prioridad? Y hay que entenderlo inteligentemente. Pues esto aquí don Henry Ford lo dijo a principios del siglo XX, ya más de 100 años, que si yo le hubiese preguntado a la gente qué querían, habrían dicho caballos más rápidos. Entonces, no caigamos tampoco en la solución simplista, sino que realmente hay que entender claramente las necesidades de los clientes para poder ser exitosos en un medio de retail tan competitivo como hay el día de hoy. Y una de las cosas que les invito a pensar, a imaginar es cómo a mi negocio yo le doy velocidad y emoción. No, he analizado un montón de negocios digitales, ¿sí? Y finalmente todo lo que venden, todos aquellos que son exitosos, es por una correcta combinación de brindar velocidad, de brindar un servicio ágil, de brindar un servicio inmediato, ¿sí? Más una emoción relacionada a ese servicio o producto. Si ustedes logran a través de sus múltiples canales brindar esto acá, créanme que finalmente van a encontrar éxito en lo que hagan. Entonces, ¿por qué esto de la experiencia es tan importante, no? Porque finalmente la emoción de las personas genera un recuerdo y ese recuerdo genera una decisión, ¿sí? Y esa decisión genera posiblemente un proceso hacia el adquirir un producto o un servicio para ustedes, ¿ok? Entonces, esas emociones, si yo las transmito correctamente y logro aprovecharlas de forma muy veloz, de forma muy ágil, seguramente van a lograr resultados para su negocio. Entonces, las experiencias como tal generan valor, por lo tanto, hay que entender cuál es la experiencia que tienen sus clientes para poder llegar justamente al punto clave para generar valor para sus negocios, ¿sí? Para que puedan aumentar sus ingresos, para mejorar el rendimiento neto, para incrementar los beneficios. Entonces, es importantísimo, una vez más, y voy a insistir esto durante toda la charla, entender la experiencia del cliente. Soy muy sincero, hace poco tenía una conversación con mi mujer que quería ponerse un negocio y decía, oye, pero yo no quiero el mundo físico, no quiero la tienda. Ahorita es mucha complicación tener unos empleados, tener un espacio físico, etc. Y digo, está bien, pero analiza si tenerlo hace parte o no.